Sí, estamos en el aire. Y estábamos conversando, la verdad que no paramos, seguimos charlando con el doctor Aldonelli. Yo le quería preguntar por un colega suyo en el tiempo, ¿no? Pero le quería preguntar por Oñatibia, cuando le tocó llegar en la presidencia de Ilia por la ley de medicamentos y un factor de poder muy concreto, ¿no? Un factor de poder muy concreto que son las obras sociales sindicales, que hasta donde yo tengo estudiado es un caso único en el mundo, el aporte compulsivo mensual de los trabajadores, ¿no? Es esto de que te saquen el 2-3% del sueldo y dejando, por supuesto, de lado el conflicto de intereses que se desata cuando son trabajadores de la sanidad al mismo tiempo, ¿no? Donde el sindicato se tiene que hacer cargo de gestionar la salud de sus afiliados. Pero un breve recuerdo de aquel, porque bueno, el caso de Doña Tibia se las vio bravas con la ley de medicamentos y con los sindicatos. En general, yo creo que algunos buenos ministros que hubo fueron de alguna manera una continuidad de ideas, independientemente de el partido Al al que que pertenecía, ¿no? pertenecían. Por ejemplo, Carrillo y Oñatibia y Noblía e incluso el secretario de salud de una dictadura como fue Onganía, eh, eh, tenían algunas ideas en común. Ajá. Yo creo que hay un hilo histórico de reforma e integración del sistema de salud para dar una atención más equitativa y universal, han tenido distintos exponentes. Por eso Oñatibia fue muy pionero en su caso. No tuvo tiempo. No tuvo tiempo. Claro, no Claro, tuvo sí, 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 tiempo. sí. Pero las dos leyes que sacó sobre medicamentos fueron muy radicales en su época, y no porque Y no por él parte. fuera Sí. radical, sino porque Sí, eran sí. radicales. La ley. Y bueno, por eso Onganía lo que hizo es la ley económica. La ley técnica siguió vigente, pero lo cual fue un progreso. Pero la ley económica, Claro, por la resistencia de la de la industria. industria, era muy importante. Tanto la nacional como las transnacionales, Sí. porque uno piensa de que hay una diferenciación entre empresas y no siempre es cierto, no siempre. El hecho que sean nacionales no necesariamente atienden al desarrollo interés nacional y al interés general general, de desde la luego. sociedad nuestra. Pero me acuerdo de Oñatibia, yo lo conocí, pero superficialmente, lo conocía mucho por su gestión, y me tocó como ministro la triste responsabilidad de hablar en su El funeral, defunción. sí. Sí, el funeral. Fui Sí, a sí. Salta Sí, y sí, sí, sí. en su funeral. Pero fue un ministro reconocido y valioso por las cosas que hizo o intentó, por ejemplo. Porque, por ejemplo, tenía un estudio muy avanzado, proyecto de ley, de reforma técnico-administrativa de los hospitales, que tenía que mandarlo al Congreso cuando fue el golpe. El golpe, claro. De modo que
Pero curiosamente, Holmer, que era un hombre apolítico, apartidario, en Sí, todo sí. caso, Holmer y Mondé, que era el subsecretario, retomaron esas ideas. Y bueno, no fue muy exitoso la gestión, pero el deterioro de la dictadura de Onganía fue de corto plazo y englobado salud también. Pero por eso yo digo, algunas ideas nacen y crecen en distintos gobiernos, ideas afines. Por ejemplo, la idea de integrar población, porque nosotros tenemos un problema social que es más amplio que la salud. Que la salud estrictamente, sí, sí. La desigualdad. La desigualdad. Entonces, la sociedad con los últimos 25 años que pasaron, ha tendido a enquistarse en grupos y aislarse de los otros. Esa famosa ruptura del tejido, ¿no? Del tejido el social. tejido. ¿Y en qué medida, doctor, aprovecho porque nos lleva a esto y usted lo deslizó hace un momento, esta transferencia de la salud a las provincias, ¿no? Durante los 90, ¿en qué medida no digo que lo haya disparado, pero no fortaleció Ayudó. Exactamente, Ayudó, esto que usted dice. ayudó porque los recursos de las provincias, a pesar del apoyo que dé la nación en casos puntuales, es muy desparejo. Claro. Sí. Yo les digo, en educación también pasa eso. El presupuesto por chico primario o secundario en Jujuy y en Río Negro, para no comparar con La Cava, Claro, sí. con Buenos Aires, es muy distinto. La cobertura es muy distinta. Y la formación del recurso humano, e incluso la distribución del recurso sanitario, no solo tecnológico, sino del factor humano también a lo largo del territorio, ¿no? Lo que pasa es que Onganía y su gobierno se desentendieron un poco. La idea de descentralización no hay que confundirla con desentendimiento o atomización. Claro, se transfiere la salud, pero financiada. Claro. Ahí es donde tener un hospital se transforma en un problema. Si mañana uno le toca ejercer un cargo en una provincia, toma, te delego la salud, pero no te doy la plata, ese tipo de transferencias son realmente como un recurso se transforma en un problema. Doctor, y con esa idea de salud de la OMS, ¿no? De la que mencionábamos hace un momento, yo hace tiempo que vengo pensando algo y tiene que ver con esto de haber legislado a demanda y esto de haber empoderado colectivos a partir de la dolencia. Entonces, viene la diabetes con una ley aparte, la celiaquía con una ley aparte, el SIDA con una ley aparte, el trasplante con una ley aparte, la reproducción médicamente asistida con una ley aparte, el bypass gástrico con... ¿En qué medida esto no dinamitó también al sistema? ¿No? La idea de sistema se rompió. Es parte de la fragmentación del sistema. Es una consecuencia. Porque los economistas nos enseñan un concepto que es muy importante, y es muy sencillo en la vida cotidiana, el costo de oportunidad. Entonces, si invertimos acá, estamos implícitamente e inconscientemente dejando de invertir en otro lado.
Entonces, el gasto en medicamentos argentino, por ejemplo, que es más o menos el 30% de lo que globalmente gastamos los argentinos en salud, 9 o 10% del PBI. ¿Afectar el 30 es mucho para medicamentos? Mucho. Es mucho. Mucho porque, y no solo porque son caros, muchos son caros, porque hay una hipermedicalización Claro. de la gente. La pastillita para dormirse, la pastillita para levantarse, la pastillita... Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz, en definitiva. Entonces, hay una distorsión en el concepto. Y esto, por ejemplo, podríamos prevenir muchas enfermedades con recursos de lo que estamos gastando en exceso en otros rubros. Claro. Y ese es el costo de oportunidad. Entonces, cuando, por ejemplo, votamos fertilización asistida, hay que andar con mucho cuidado. Sin duda. Yo creo que no lo tuvo. En ese caso, me comprometo solamente yo. Coincido con lo que vas a decir, coincido. Sí. Pero no poner el universalizar el acceso a la fertilización asistida es bueno, por cierto. Pero el primer impulso fue el sector privado que lucra con, aunque lo haga responsablemente, que lucra con eso. Eso es clase media y media alta. Esto es... entonces, no haber regulado los límites de la fertilización asistida es la primera ley que salió fue simplemente reconocer los prepagos y las obras sociales el gasto. El gasto, sí. Bueno, pero fíjese que se reconoció algo que, por ejemplo, una provincia como la mía, en La Pampa, no hay un centro de rehabilitación en toda la provincia. Entonces, esto también tiene que ver con una articulación de los recursos disponibles para paliar necesidades. Doctor, y ahora, sacándolo un poco del rol experto, del sanitarista y del político y llevándolo al tramo personal, ¿por qué se hizo médico? Bueno, fue una evolución. Yo de adolescente me gustaba mucho la gente como dice Macri. La gente, el gentín. Individualmente, el hombre y la mujer, sus vericuetos de conducta, y eso me acercó un poco al conocimiento, al mayor conocimiento de las personas. Por eso yo tendría una cierta tendencia, cuando los últimos años que estudiaba, a hacer psicoanálisis o psicopatología. Pero los avatares de la vida me dieron algo totalmente distinto. Fui médico rural varios años, en Río Negro, en la meseta, el desierto, no el Alto Valle. Y eso me acercó mucho a la salud pública.
a la salud pública como concepción global de la situación del pueblo, de un pueblo, los condicionantes económicos, culturales. Yo tenía la mayor parte de mis pacientes eran mapuches, mapuches o mestizos. Entonces, una cultura completamente totalmente distinta. Y esto me acercó, joven lector y qué sé yo, me acercó a la salud pública. Y la provincia me mandó a ser el primer sanitarista de Río Negro. Hice el curso y volví y trabajé en la provincia ya en salud pública, no como médico rural, haciendo una experiencia inicial. Después me tentó lo académico, la universidad, y ahí yo me clasificaría un centro izquierda independiente. Era muy amigo de los radicales, pero no había tenido actividad política. Entonces, con la universidad me acercaron algunos amigos comunes a Alfonsín. Y entonces... ¿Qué recuerdo tiene del presidente? Muy bueno, muy bueno. No solo por el compromiso afectivo que tengo con él, por cierto, como presidente y como amigo, sino que me descubrió una veta de la política, porque yo tenía la sensación de que compartía los valores radicales, pero que el partido estaba muy quedado, muy quedado, muy familiar, parroquial. Exacto. Bueno, la parroquia, por algo decían la parroquia. Claro. Y Alfonsín traía otra cosa. Era otra cosa. Una renovación. Traía realmente la renovación. Y él me invitó a entrar su pseudo gabinete. Estábamos en el final de Onganía, al principio del peronismo. En ese sentido, yo estaba full time en la universidad en esa época, y empecé a trabajar con él y en un grupo al principio éramos pocos. Poquitos. Y después crecimos, claro. Y sin exigirme afiliación para nada, yo espontáneamente me afilié al año siguiente. Pero y para mí fue de la gente a la salud pública, de alguna manera a la política. Porque, como decía Virchow, un patólogo famoso en el siglo XIX, la política es la medicina en gran escala, porque pretende remediar las enfermedades de la sociedad en vez de
del caso individual. Y con esa hermosa y rica experiencia, doctor, una imagen del futuro, un deseo hacia el porvenir, un poco cómo lo ve y qué desea, ¿no? Sí, lo que deseo es básicamente que nos podamos integrar un poco más como sociedad. Yo creo que hay un problema social y cultural que subyace a lo político. Se expresa en lo político también. Sí, sí. Por ejemplo, en la polarización drástica que tuvimos. Sí, en este último. La famosa grieta. La famosa grieta. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para integrarnos mejor. No creo que es fácil, pero me parece que tiene que dar ejemplo la dirigencia. Sin duda, sin duda. Es pedagógico. Sí, sí, sí. Y después se establece un flujo de ida y vuelta. Ida y vuelta con la ciudadanía. Pero la que tiene que dar el ejemplo es la dirigencia. Doctor Aldoneri, muchas gracias por habernos visitado hoy, por habernos acompañado, por habernos enriquecido, por habernos contado su historia y de alguna manera por iluminar nuestro porvenir también. Doctor, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. A ustedes por la oportunidad. Y nosotros venimos el martes que viene. Sí, a las 17 horas. Chau.